a las participantes de la mesa redonda. La moderadora es la doctora Berta Gamboa de Buen. Ella, además de ser investigadora titular de matemáticas, es la coordinadora de divulgación del CIMAT. Como panelistas tenemos a la doctora Valentina Muñoz Porras, que colabora en la parte de matemorfosis del Centro de Investigaciones Matemáticas del Departamento de Difusión. La maestra Dulce Ambrosio Alzáñez, ella es Head de Ciencia de Datos de True Home. La doctora Libertad Pantoja Hernández, Data Developer y Data Scientist en Datio. Y la doctora María Esther Martínez Sánchez es Data Developer y Data Scientist. Muchas gracias. Bueno, gracias Leticia por la presentación y gracias también, agradezco también a Ivette por la organización de este evento. Entonces yo voy a moderar la mesa redonda. Primero les voy a hacer yo una serie de preguntas a las otras panelistas para que vayamos viendo cuál es su perfil y después habrá preguntas que pueda hacer el público y también yo se las voy a ir mandando a las otras panelistas conforme las vaya viendo. Entonces, para empezar, pues me gustaría que todas, bueno, empezando, si quieren, en orden alfabético, primero Dulce, luego Mariana Esther, luego Valentina y luego Libertad, contesten a estas tres primeras preguntas, se las hago las tres juntas para hacerlo más rápido y no estar cambiando el micrófono tanto tiempo. O sea, la primera es cómo fue que se acercaron a esta actividad, ¿no? A la ciencia de datos, a la computación, a la tecnología. La segunda es cuál es su experiencia en ciencia de datos o matemáticas, cómo lo aplican y cómo lo aplican en su trabajo. Y bueno, una cuarta, cómo está integrado el equipo en el que trabajan, el perfil de las personas que participan ahí, si son hombres o mujeres. Entonces, sí, son esas cuatro. ¿Cómo se acercaron a la ciencia de datos? ¿Cuál es su experiencia en ella? ¿Cómo lo aplican en el trabajo? ¿Y cómo está integrado el equipo con el que trabajan? Entonces, pues si quieren, pueden empezar Dulce contestando esto. Hola, ¿qué tal? Luego, Hola, sí, Dulce. hola. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Pues buenas tardes a todos, qué gusto colaborar con este gran proyecto. Me parece que creo que tiene que haber muchos más y esta es una charla que creo que deberíamos de tener continuamente, ¿no? Pero bueno, yo me presento, yo soy Dulce Ambrosio, yo trabajo como Head de Ciencia de Datos para True Home, que es una compañía inmobiliaria que está revolucionando la manera en la que se transaccionan casas por medio de la tecnología y de la ciencia de datos, ¿no? ¿Cómo me acerqué yo a la ciencia de datos? Fue bien curiosa mi historia, igual la cuento rápido, pero eh, yo primero, digamos, hace ya algunos años, yo no veía mucho mi camino dentro de la academia. Eh, yo estudié física, entonces cuando volteé a ver el Instituto de Física en la UNAM dije, diablos, el promedio de edad de los investigadores allá era de 40 años, entonces dije, híjole, está pelón, ¿no? Porque les quedan como unos 30 o 40 años digamos, de vida, ¿no? Dentro de la academia. Entonces, la verdad es que estaba complicado pensar en que iba a ser sencillo el camino dentro de la academia dentro de la física, ¿no? Entonces, no sé si dentro de la biología y de la matemática se ha distinto de algunas otras áreas, ¿no? Pero en particular en la física estaba complicado, ¿no? Y después, por ahí del año 2011, me contrata Microsoft digamos, para proyectos de como programadora, digamos, entonces con clientes de Microsoft aquí en México, ¿no? En particular aquí en la Ciudad de México. Entonces, yo empecé por allá y dije, bueno, si la academia no era lo mío, y después dentro de digo, desempeñándome como programadora en este tipo de proyectos, yo lo vi complicado también. Dije, o sea, no complicado, sino más bien no iba mucho conmigo, ¿no? O sea, digamos, yo lo que sentía es que me hacía falta participación en proyectos en los que me exigiera un poco más de creatividad que los proyectos en los que yo trabajaba.
eran proyectos muy operativos y muy de ejecución. Entonces yo dije, aquí no veo, aquí tampoco veo mi lugar, ¿no? Entonces me deprimí mucho y dije, bueno, si dentro de la academia no está mi lugar y dentro del sector privado tampoco, pues ¿dónde, no? Entonces, pues nada, estaba yo pateando una tarde botellas en un estacionamiento y entonces llegó a mí un artículo que recuerdo mucho con muchísimo cariño, de la persona más inesperada. O sea, él me presentó un artículo en el que hablaban acerca de la policía alemana. Entonces era un proyecto en el que la policía alemana tenía datos de ubicación de cientos y cientos de personas y se dieron cuenta, analizando esta información, que había puntos en los que pues no era, la gente no pasaba, ¿no? Así simple y sencillamente había puntos donde la gente no pasaba, ¿no? Entonces, en particular para trayectorias en las que una persona iba de camino de su trabajo a su casa, en lugar de ir del punto A al punto B, se daban la vuelta y recorrían una trayectoria mucho más larga que la trayectoria esperada, ¿no? Entonces, cuando analizaron un conjunto de datos mucho más grande, pues se daban cuenta que esto prevalecía, ¿no? Entonces de esta manera se dieron cuenta que había puntos en los que la gente pues, evitaba, ¿no? Entonces empezaron a investigar más y se dieron cuenta que eran lugares en donde había crimen, ¿no? Había particularmente eh, incidencias de crímenes, ¿no? Entonces fue así que la policía pudo hacer una estrategia para atacar estos casos, ¿no? Que de otra manera habría sido imposible. ¿Por qué? Porque estos lugares no eran denunciados, ¿no? Simple y sencillamente los denunció el mismo comportamiento de las personas, ¿no? Entonces yo dije, claro, es esto lo que tengo que hacer. Esto es lo que quiero para el resto de mi vida, ¿no? Analizar información y poder permitir que las personas que reciban esta información puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Y decisiones que normalmente no se tomarían o sea, de otra manera, ¿no? Que es difícil tomar de otra manera, ¿no? Entonces, fue ahí, dije, no, es que es esto, tiene que ser esto. Entonces, empecé en 2000, fue 2012, 13 por ahí a investigar. En ese entonces estaba muy de moda esta palabra de Big Data, entonces dije, no, pues tiene que ser por ahí, ¿no? Entonces fue así que me empecé a empapar mucho más de esta información. Me tomé la especialización de Limas en estadística. Fue así como puse una compañía también de Big Data, lo que se conocía en ese entonces. Y ya, desde entonces fue así que me incluí dentro de la ciencia de datos, pero digamos más a través de ejercer, ¿no? Y aprender en el camino, digamos, la ejecución de la ciencia de datos. Entonces, desde entonces hasta la fecha trabajo ejerciendo la ciencia de datos, en particular en startups. Eh, Esta es la startup en la que trabajo ahora, que pronto deja de ser una startup y pasa a ser una compañía más grande. Es la compañía más grande en la que he trabajado en los últimos años. Ya somos cerca de 150 personas. Normalmente yo había trabajado en equipos mucho más pequeños, ¿no? ¿Cómo es que se compone el equipo en el que trabajo actualmente? Yo trabajo en un equipo de tecnología. Mi equipo, que es el equipo de ciencia de datos, es parte de este equipo de tecnología. Somos alrededor de 25 personas. Mi equipo en particular, y estoy muy orgullosa de ello, somos 3 mujeres y un chico. Eh, en general, mi esfuerzo ha estado allá, ¿no? Como en impulsar en que seamos un equipo más equilibrado. Ciertamente no lo es. El resto del equipo, que son como otras 15, 16 personas, la mayor parte de ellos son hombres, ¿no? Entonces, poco a poco ahí vamos trabajando en esto. Ahora, la última pregunta, ¿cuál era, Berta? Pues cómo la aplicas en tu trabajo, pero creo que ya más o menos lo dijiste todo Sí. junto. Sí, No o sé si sea, ¿cómo quieres. lo aplicamos? Lo aplicamos de muchas maneras digamos, nosotros hacemos algoritmos de evaluación para la evaluación de propiedades. No sé si ustedes se preguntarán cómo es que una casa sale a la venta. Entonces, dentro de todo este proceso comercial para sacar propiedades a la venta, pues hay que definir un precio, ¿no? Entonces, esto lo hacemos a través de un algoritmo que considera muchos de los factores que tiene un impacto en el precio de una casa, ¿no? Los materiales, la edad de la propiedad, la ubicación en la que se encuentra,
y las mismas especificaciones de la edificación en la que se encuentra y otras especificaciones que son intrínsecas de la misma propiedad, ¿no? Entonces tenemos un algoritmo que puede sacar un avalúo en 5 segundos. Tenemos también en marcha algunos otros proyectos que tienen que ver más con la automatización de la misma operación. Esto es lo que nos ha permitido y nos va a permitir seguir escalando nuestra operación y ser como este factor diferenciador, ¿no? Dentro de las inmobiliarias tradicionales que existen, nosotros tenemos este factor tecnológico, ¿no? Y otras cosas, pues también el análisis de texto, porque tenemos, como sabrán, pues existen dentro del mercado inmobiliario, existen fraudes, existen también propiedades que están en remate, entonces nosotros tenemos algoritmos que detectan este tipo de cosas para excluirlas de información con la que también nosotros tomamos decisiones, ¿no? Porque tomamos decisiones también de precio con respecto a otras propiedades que están en oferta en el resto del mercado, ¿no? Entonces tenemos algoritmos que detectan esto, próximamente chatbots también y algoritmos de recomendación para propiedades, ¿no? Si tú quieres comprar una casa, que es lo que de acuerdo a tu perfil, a tu presupuesto, al tipo de propiedad que estás buscando para las necesidades que tienes, este tipo de algoritmos también los estamos trabajando, ¿no? Entonces, así como lo aplicamos. Pues gracias, Dulce. Entonces ahora le cedemos la palabra a Mariana, Esther. Vale, entonces creo que yo tengo que empezar diciendo que yo soy biomédica. Yo no estudié programación, yo vengo de la biología y es una cosa que sé que no soy la única en esta situación. Eh, Muchas veces cuando la gente habla de carreras científicas, es que yo desde niña sabía que, no, la neta es que yo desde niña no sabía nada. Yo no sabía, de hecho, si quería hacer biología o quería hacer matemáticas, si quería hacer biomédica o informática, no sabía. Elegí biomédicas un día porque era el examen, porque básicamente se me cruzaba el examen para computación con otra cosa y ese tipo de volado fue mi elección de carrera. Y luego ya que había entrado a la carrera, pues disfrutaba yo mucho biomédicas, me gustaban mucho las clases, pero sí sentía que me faltaba esta parte de las matemáticas que yo había disfrutado mucho. Entonces hice algo bastante valiente para mí en ese momento, que fue, literalmente fue la facultad de matemáticas, me puse a preguntar persona por persona, qué podía hacer yo, qué podía hacer, y entonces en 3 personas yo ya había llegado al departamento de biomatemáticas, porque literalmente fue un estudiante me mandó al edificio, el primer cubículo me dijo, yo no sé la menor idea de biología, pero aquí 3 cubículos a la izquierda, Pedro Miramonte sabe de biomatemáticas, y ya Pedro básicamente me recetó una serie de materias que iba a tomar, temática, etcétera, etcétera. Y empecé a tomar las materias, me di cuenta rápido que había sido buena elección no estudiar matemáticas, que yo no tenía cerebro para demostrar, pero que tenía mucha habilidad para modelar, ¿no? Para esta cuestión de ver un fenómeno real y pasarlo a una representación lógica, que ese sí era un talento que yo tenía y que además lo disfrutaba. Y me fui siguiendo sobre esa área. Muchas veces las elecciones no les puedo decir que yo tenía así un plan muy claro de lo que quería. Muchas veces era algo que me interesaba y yo me ponía a leer, me podía estudiar. Alguien me invitaba, me decía, va a ver este evento y aplicaba yo para la beca y me la daban o no me la daban y entonces le caía al sillón de alguien. Este, y fui aprovechando. Creo que muchas veces lo que sucedió es que cuando había oportunidades las aproveché. No les puedo yo decir que yo busque muy activamente ciertas cosas. Acabé el doctorado y para aquel entonces pues yo ya sabía programar bastante bien, tenía mucha experiencia con una cantidad de datos muy grandes, porque por ejemplo en biología muchos nos imaginamos que es contar patas, pero supongo que quieres contar las patas de un bicho que tienes en tu mano, está muy fácil, pero cuenta todas las patas de todos los bichos de un bosque. Ahí la cosa se pone interesante, ¿no? Y entonces por eso los biólogos ahora meten muchísima computación. Porque en el momento que tienes que contar todas las patas de todos los bichos de un bosque, que ni siquiera sabes dónde empieza y dónde termina, porque esos arbustos raros son bosque o no son bosque, pues se vuelve una cuestión que requiere computación y computación de altísimo nivel.
Yo soy inmunóloga computacional, no conté patas, pero conté cómo nuestro sistema inmune nos mata y no nos mata. Em, y luego pasó una de esas cosas extrañas que pasan. Yo estaba en un postdoc, no sabía qué quería hacer de mi vida. Creo que es una cosa que nos pasa a todos en algún momentos. Está también medio deprimida de esto, no sé si esto es lo que hice. Y yo encontré y empecé a trabajar en Conacit, porque el gobierno actual tiene un interés muy fuerte en el de, de ciencia y creo que se ha notado bastante. Estuve un año de analista de datos en Conacit. Conacit tiene convenios con el con del arte, con parecidos, etcétera, etcétera. Pues sí, la verdad es que decidí que una serie de razones personales y la burocracia no eran para mí. Sí, hay razones por las que las instituciones se mueven tan lento y uno no las entiende hasta que ves que lo que ves que lesiones son muy complicadas, pero la verdad es que para mí esto era mucho papeleo y yo quería hacer algo más práctico. Consultor ONG, ayudando con cuestiones de desaparecidos y web semántica. Este, el equipo técnico somos muy pequeños porque pues, es un proyecto chiquito. Son dos programadores hombres y yo. La mayoría tienen historias un poco parecidas. Ellos vienen más bien de las matemáticas, pero el equipo más grande pues es muy diverso, ¿no? Porque hay varios historiadores, hay científicos sociales, tenemos varias forenses. Y a veces lo que hago, por ejemplo, es web semántica, es mucho estructurar datos, por ejemplo, muchas veces los expedientes tienen mucha información, pero pues es totalmente, uno puede leer muy fácil 10, 20 páginas, pero expedientes el gobierno tiene bodegas enteras, así, imagínense el súper más grande que conocen, lleno de cajas de expedientes cosidos a mano, llenos de polvo y terror, y entonces llegas y es así, las galerías eternas de expedientes. Y cómo analizamos eso, ¿no? Porque hay un montón de información sobre dónde están los desaparecidos, sobre los patrones, sobre qué es lo que sucedió. Y sí es una cuestión terrible para las familias este estado de incertidumbre. Por ejemplo, un problema terrible es que en Facebook hay grupos que se dedican a de búsqueda de personas desaparecidas y entonces hay gente que va a los grupos, toma los teléfonos y les habla para decirles, tengo a tu familiar y sacarles dinero. E imagínense ustedes el terror de que estás extrañando a tu hijo, a tu hija, y alguien te dice, te lo regreso por 10,000 pesos, y tú estás casi seguro que es una tranza, pero ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si sí? Entonces, pues el problema se vuelve una cuestión desgarradora para la gente. Y lo que podamos hacer para evitar este dolor, pues es algo fundamental. Y al final eso se vuelve un poco raro en la práctica porque hay días que estoy editando una ontología, hay días que estoy peleándome con un servidor y tratando de subir los datos, o estoy tratando de correr materializaciones y ver patrones en bla, bla, bla. Y hay días que lo que estoy haciendo es ayudar a las forenses a diseñar un Google Forms para que los del panteón puedan capturar fácilmente sus datos, ¿no? Y creo que eso es algo que con estos trabajos donde me ha tocado trabajar con gente, ya sea con biólogos o con científicos sociales, que muchas veces la solución es más sencilla. A veces la gente lo que dice es una gráfica rápida de Excel y que les enseñas a hacer la gráfica de Excel. Y que sí hay veces que las soluciones técnicas son maravillosas y muy útiles, pero que la mayor parte de las veces no. Lo que tiene uno que hacer es ser paciente, entender a la gente, realmente molestarte por entender cuál es el problema que quieren solucionar y en base a eso proponer la solución, sea armar un sistema de extracción de texto de expedientes con OCR o sea un Google Forms para que capturen rápido el celular. Sí. Muchas gracias. Valentina, ahora eres la que sigue. Sí, hola, sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Bueno,
respondiendo a la primera pregunta, ¿cómo se acercaron a la ciencia de datos? Yo voy a decir cómo me acerqué primero a la tecnología. Bueno, siempre me gustó la programación. Tuve, desde chica, tuve una computadora 8088, donde básicamente lo que hacía era usar el Print Master para hacer diseños de invitaciones y eso, aunque ni siquiera tenía las fiestas, ¿no? Solo estaba jugando con el programa. Y tuve la suerte de que acá en mi ciudad natal hubo así como en un periodo de 2 años mucho, bueno, como mucho apoyo para hacer, enseñar programación a niños de primaria, como de primaria alta, y fui invitada y empecé así a hacer programitas en Basic, y fue así como me empecé a interesar por la computación. Después, era la computación y las matemáticas. Participé en las Olimpiadas de Matemáticas y de ahí me llegó la carta de invitación para estudiar en la Facultad de Matemáticas, hoy Departamento de Matemáticas de la Universidad de Guanajuato, que es un proyecto en conjunto con CIMAD. Y entonces fui a dar para allá, fui a dar a Guanajuato, donde estudié la licenciatura en computación, que para los que conocen esa licenciatura la base más importante es las matemáticas. Entonces cuando terminé la licenciatura, pues dije, creo que estoy un poquito, me falta un poco más de computación, y entonces me fui a la maestría en computación en el IMAS, y ahí en ese momento, bueno, en mi tesis de licenciatura que hice en el TIC, Centro de Investigación en Computación, y luego en la maestría en el IMAS, fue mi mayor acercamiento a la ciencia de los datos. Me especialicé en inteligencia artificial y de hecho hice extracción de información bueno, el proyecto final de la tesis fue para hacer extracción de información de noticias de accidentes de tráfico. Pero después fui tomando oportunidades, como mencionó Mariana. Entonces me alejé un poco de esto de la ciencia de datos. Empecé a trabajar en desarrollo de programas interactivos para enseñar matemáticas a nivel telesecundaria, y fue que cambié de giro y me dediqué bueno, me fui al doctorado en educación matemática en Sinvestav, y ahorita después, bueno, ya terminé ahí, me especialicé obviamente en el uso de tecnología para enseñanza de las matemáticas, y el proyecto en el que estoy colaborando ahorita realmente hice más desarrollo que ciencia de datos. Desarrollé, bueno, junto con otro programador, una plataforma para enseñar álgebra, y justo en la siguiente etapa es en la que se va a hacer análisis de datos, ¿no? Lo que queremos es hacer Learning Analytics, porque estamos ya a punto de lanzarlo para hacer las pruebas, y vamos a recolectar toda la información, sobre todo de qué respuestas dan los usuarios en álgebra, y precisamente ahí vamos a utilizar esto más de data science, y va a ser como un poco mi reencuentro. Y obviamente también me interesa desde el punto de vista de educación y de la divulgación, lo que mencionó Ivette, que por eso fui invitada, porque justo ahora trabajo en el CIMAD, en el grupo de divulgación de las matemáticas, que es Matemorfosis, y pues ahí el perfil, eso creo que voy a contestar, cómo aplicamos la ciencia de datos en Matemorfosis. Pues realmente no lo hacemos formalmente, pero estaría interesante después hacer divulgación de las matemáticas, hacer estos programas para chicas, bueno, en general, estudiantes de bachillerato, para acercarlos
no nada más a la ciencia de datos, sino a la tecnología, bueno, es STEM, ¿no? Y el perfil de la gente con la que trabajo son matemáticos. Y eso sería todo. Bueno, gracias. Libertad, ya se fue. Perdón, ya regresé. Es que mi gatita se quería poner a tirar cosas. Pero bueno, pues en lo primero de cómo nos acercamos a un poquito más la tecnología, la programación y demás, al igual que Consuelo, yo soy genómica y durante la carrera tuvimos un acercamiento importante tanto a cuestiones que tienen que ver con programación como matemáticas. Yo diría que la carrera está principalmente enfocada a programación y a biología, con un poco de matemáticas. Hay un acercamiento más o menos considerable a estadística, a cálculo, pero como somos de las primeras generaciones que hubo, en realidad este acercamiento no estaba tan integrado con la biología en sí, parecían ser como materias apartes y dispares dentro de la carrera. Ya poco a poco, hacia el final de la carrera y hacia los inicios del posgrado, fue cuando se empezó a integrar un poquito más estas dos partes. En el posgrado yo más bien me dediqué a hacer simulaciones, eh, sistemas que tenían que ver con procesos biológicos. Eh, la verdad es que el final del doctorado fue un poco tormentoso para mí. Entonces terminé pensando en cuál era el siguiente paso, si quería hacer un postdoc, si quería trabajar en otra cosa que no fuera la academia, que era lo que quería hacer, y dije, bueno, creo que ahorita este paso fue duro de terminar, voy a salirme un ratito de la academia y a ver qué sucede. Y pues en el proceso de estar buscando un lugar donde trabajar, estaba viendo justamente este tema que estaba en boga, que es el Big Data, y una empresa que hacía Big Data en ese momento y sigue haciendo era Datio. Y dije, bueno, a fin de cuentas lo que yo hacía en genómica era Big Data de biología, no debería ser tan diferente a hacer Big Data de otras cuestiones. Mandé mi solicitud. Cuando platiqué con las personas para la contratación, me comentaron, bueno, nuestro único cliente ahorita es BBVA. Entonces, todos los datos que vayas a manejar van a ser siempre bancarios. Aquí, pues, el sistema es un sistema de oficina completamente, entonces, pues, no vas a tener tal vez tantas libertades en cuanto a creatividad, en cuanto a tiempos, etcétera, como sería en el enfoque más académico. Y, pues, esto lo pude comentar muy bien con la chica que hacía la contratación en esos momentos porque ella había estado en una maestría en psicología. Platicamos, estuvimos viendo, después tuve la entrevista con el equipo de analítica, me comentaron qué antecedentes tenía en ciencia de datos y les comenté que la verdad es que pues en realidad en genómica solamente había hecho hasta ese momento análisis de clustering. Pero bueno, cuáles son las volumetrías que normalmente usas en genómicas, más o menos les comenté cuáles eran los tamaños de los genomas, qué herramientas utilizábamos, en qué sabía programar, que nuestros caballitos de batalla en genómicas en ese entonces eran más bien Perl y R. Me dijeron, bueno, aquí pues más bien usamos Python, usamos Scala, usamos Spark. Si te puedes comprometer a aprenderlos, pues creo que no hay mucho problema y puedes ir aprendiendo de la mano las técnicas de Machine Learning que usamos aquí. Llegamos a un acuerdo, empezamos a trabajar. La verdad es que desde un inicio fue muy agradable la dinámica. Creo que la verdad yo llegué a un equipo pues muy bueno. Al inicio el equipo eran puros hombres y yo, al menos el que tenía que ver con Machine Learning en esos momentos, que éramos alrededor de unas 5 personas, de las cuales uno era matemático aplicado, otro matemático puro y todos los demás programadores. Entonces estábamos en esa zona de peligro que tanto se menciona en algunas pláticas sobre ciencia de datos. Ahorita la verdad es que la disposición en cuanto a personas que hacen distintas actividades dentro de un equipo de ciencia de datos no ha cambiado demasiado, pero lo que sí, al menos en cuanto a perfiles, lo que sí ha cambiado son las actividades a las que nos dedicamos. De inicio, cuando yo entré, nos tocaba trabajar en equipos que hacían desarrollos de la mano con personas del banco.
ahorita está esa porción del equipo, que son las personas que trabajan directamente con personas del banco, y estamos otro grupo que más bien se dedica a hacer la prueba de las herramientas que se van a utilizar, a hacer manuales de buenas prácticas, a hacer pruebas de concepto, a hacer otros proyectos un poco más pequeños, pero que tienen que ver un poco más con lo que sucede dentro de la empresa, y a planear actividades que puedan serles útiles a nuestros compañeros que están directamente en equipo. Y bueno, en cuanto a cómo aplicamos la ciencia de datos en el día a día en esta empresa, son esas dos formas que más o menos comentaba. Una es la creación de productos como tal, de la mano del cliente, que sería de BBVA. Un ejemplo muy sonado, al menos internamente, es este recomendador que hay de comercios que hace BBVA, que cada N días a los que son clientes les manda alguna recomendación de lugares donde podrían consumir o de algunas cosas que podrían comprar, etcétera. Y hay otro que es un recomendador de inversiones, que también es otro proyecto que se hizo en Datio. Y de proyectos más internos, ahorita hemos hecho algunos análisis acerca del performance de la plataforma que estamos utilizando, algunos análisis también con respecto a cómo podemos incrementar el herramental que trae ya de por sí Spark para Machine Learning, qué otras cosas nos hacen falta. Vemos que hay un área de oportunidad muy grande con respecto a herramientas que nos permitan hacer limpieza de datos, selección de variables, etcétera. Entonces estamos trabajando en ese tipo de cosas. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo no voy a contestar a las preguntas que yo misma hice porque yo no hago ciencia de datos. Yo soy matemática pura, mi área de investigación es análisis funcional y ahora soy la coordinadora de divulgación desde hace 9 años. Entonces, digo, voy a seguir nada más como moderadora, pero en realidad yo de ciencia de datos, pues, sé muy poco. Sé esencialmente casi lo que he oído en este evento y un poco más de lo que, pues bueno, ahí estoy en el Centro de Investigación en Matemáticas, me he enterado algunas cosas, pero en realidad nunca he trabajado en eso. Bueno, les voy a hacer otras 3 preguntas a cada una para que las contesten y después pasamos a las preguntas del público, que parece que ya hay aquí unas, pero creo que primero voy a hacer las que tengo preparadas, que yo creo que les van a ser de utilidad a todos. ¿Qué licenciatura recomiendan para dedicarse a ciencia de datos? ¿Qué opinan sobre especializarse en ciencia de datos? ¿Es necesario estudiarlo formalmente? ¿Lo creen ustedes? ¿Y qué sitios de internet recomiendan para acercarse a ciencia de datos, cursos o videos? ¿Sí? Entonces, ¿creen qué licenciatura para iniciar? ¿Creen que es necesario especializarse o hacer un estudio formal? ¿Y qué sitios de internet recomiendan? Si quieres, pues empieza tu Libertad, ya que estás todavía con ahí. Y luego pasamos con Dulce, Mariana y Valentina. Vale, yo lo que pensaría es que ahorita en México están empezando a crearse algunas licenciaturas que ya están más enfocadas en ciencia de datos tal cual. La verdad es que no conozco el programa, pero yo creo que una muy buena primera aproximación es empezar desde la física o las matemáticas, que son posiblemente 2 de las carreras que nos aportan más herramientas en cuanto a matemáticas y estadística. La verdad es que a mí genómicas me parece que también podría ser una buena opción, también tiene un contenido de estadística importante, pero es importante saber que ahí no se van a ver directamente como materias técnicas de Machine Learning. Es posible que tampoco en una carrera en matemáticas ni en una carrera en física, pero creo que proporcionan un buen background para de ahí poder seguir ya con cursos más especializados. En cuanto a cursos, yo algunos de los que he tomado que me han parecido muy buenos han sido de EDX, algunos también de Coursera y algunos de Udemy. En otras plataformas de momento no he tomado. Hay algunos libros que me parecen muy útiles. Está este que es An Introduction to Statistical Learning, que me parece que es bastante bueno, y tiene otro que le da continuidad, este es muy básico, está pensado en personas que son psicólogos, biólogos, etcétera, que a lo mejor no tienen un background matemático tan fuerte, pero que saben algunas cosas generales. Hay otro que le da continuidad a este, que está pensado en personas que ya tienen un background más fuerte en cálculo, en ecuaciones diferenciales, etcétera.
un poquito más pesado, pero es mucho más completo. Y este me parece que da algunas aproximaciones muy buenas, generales a algunas cosas. En general, O'Reilly y Springer tienen varios libros que pueden ser muy útiles en esto. Yo creo que siempre te va a ayudar mucho tener un curso presencial o incluso en línea donde puedes preguntar directamente algunas dudas elementales, pero directamente de mi experiencia eso es lo que podría compartir. Gracias. Dulce, ¿puedes decir qué licenciatura recomendarías o especialidades? Sobre la licenciatura, me parece que ya existe, por lo menos en la UNAM, ya existe como licenciatura, la licenciatura de Ciencia de Datos. El ITAM me parece que tiene posgrados también, son los que yo ubico en particular. Sobre si es necesario que esta formación sea así de formal o uno puede hacerla, vaya. Yo pienso que digamos, es difícil decir, ¿no? O sea, para mí es difícil decirlo porque yo no estudié ciencia de datos, ni tampoco tengo una maestría en ciencia de datos, yo estudié física y he ido aprendiendo en el camino, y también me he topado con casos bien curiosos, ¿no? Y el caso probablemente más curioso con el que me he topado es el de un chico que estudió letras y estaba haciendo carrera en ciencia de datos, ¿no? Entonces, su historia es así muy cortita, ¿no? Él empezó haciendo copies para esta compañía que se llama Rappi, que todos ubicamos perfectamente. Entonces él hacía como los textos que tenían que ir en las campañas de marketing. Y un día dijo, bueno, pues ¿por qué hay textos que funcionan mejor que otros, no? Y entonces empezó a analizar y poco a poco se dio cuenta que lo que estaba haciendo se llamaba ciencia de datos. Y poco a poco se empezó a adentrar mucho más en la ciencia de datos. Entonces, a pesar de no venir de ningún background académico, o sea, digamos, como tradicionalmente se ve, así como, digamos, matemáticos, biólogos, genómicos, etcétera. Su perfil era completamente distinto y estaba haciendo una carrera súper exitosa dentro de la ciencia de datos, ¿no? Entonces, yo pienso que dado que la ciencia de datos no surgió como una carrera y después uno ejercía como científico de datos, o sea, sino que más bien fue al revés. Yo pienso que hay muchos ejemplos de personas que no tenemos una formación como científico de datos, pero que la hemos ido aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces yo he visto también economistas o financieros haciendo carreras brillantes en ciencia de datos, ¿no? En mi equipo tengo Lulú, que es matemática, tengo a Tino, que es él es ingeniero industrial, y a Francis, ella es economista, ¿no? Entonces, en mi equipo tengo un equipo súper diverso, y yo pienso que eso ha nutrido muchísimo a la compañía, ¿no? Que cada uno tiene una formación muy distinta y tan rica que tiene muchas cosas que aportar, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, yo diría que no hay una necesidad, creo que es uno puede aprenderlo dentro del camino, pero bueno, ya existen también esas otras posibilidades en las que uno puede formarse como científico de datos desde la licenciatura, ¿no? Y la última pregunta sobre sitios y formaciones, yo coincido ahí mucho con Libertad, creo que O'Reilly tiene muy buenos libros, hay un Python Data Science Handbook, ahorita puedo ir poniendo dentro de la conversación de Facebook algunos links. Me topé recientemente con un Learning Path de AWS, para aquellos que usamos AWS como plataforma en la nube para trabajar. Bueno, esas serían mis recomendaciones. Igualmente Coursera creo que tiene bastantes buenos cursos, entonces ahorita me echo una navegada a mi repertorio y les voy compartiendo links para que puedan tener considerar estas herramientas, ¿no? Muchas gracias. Mariana o Esther, no sé cómo prefieres. Creo que no puedo decir mucho más de las carreras. Creo que ya todo ha sido dicho. Tal vez lo único que diría es que, por ejemplo, yo veo que los que vienen de computación y de matemáticas tienen un dominio técnico increíble. Los que venimos de física y sobre todo de biología, lo que pasa es que entendemos el horror de los datos, ¿no? Así todas las limitaciones que te vengan sucios, y eres un biólogo.
Porque si alguien entiende cómo el diseño experimental va a afectar tus datos, ese es el biólogo del equipo, tristemente. A veces también los economistas o la gente que viene de sociales entienden muy bien esa parte, pero a veces nos falta un poco la parte más formal, que es indiscutible que de la carrera que vengas vas a tener que aventarte un curso de estadística muy serio. A mí básicamente un amigo me pasó un libro y me quemé las pestañas. No estoy segura, pero sí, generalmente uno termina aventándose un curso de estadística, es muy importante. Y creo que lo que yo he visto que sirve más son dos metahabilidades. Una es el aprender a aprender, de hecho hay un curso en Coursera de eso, tómenlo. Y eso, por ejemplo, muchas veces implica, las técnicas van a estar avanzando y siempre están avanzando. Entonces, el que tengas esta habilidad de ir y buscar el curso, los cursos van a ir avanzando. Yo uso mucho los sistemas de recomendaciones de MOOCs, hay varias plataformas que los califican y entonces busco cuál es el mejor calificado. Y ya. Hay algunos que son súper clásicos y que los vas a ver ahí, entonces eso siempre ayuda. Yo que soy de las personas que aprenden con ejemplos, muchas veces Kaggle o de plano en el trabajo aprendo muchas cosas sobre la marcha. Entonces, eso de saber cómo vas a aprender es algo que yo creo que tenemos que activamente a desarrollar como habilidad. El saber encontrar tú mismo el buen curso, el decir, voy a buscar un recomendador de cursos, voy a ver cómo esta persona que me aprende como yo funciona, yo aprendo de esta manera, es muy importante. La otra habilidad muy importante es saber quién es el que sabe. Porque un problema con data science es que nunca vas a poder saber todo ni remotamente. Entonces, por ejemplo, ahí ayuda mucho ir a los eventos. Viene la RIA, el CIMAT organiza muy buenos eventos para hacerles publicidad. Hay muchos eventos en línea, hay comunidades. Yo, por ejemplo, participo activamente en PyLadies. Muchas veces incluso los congresos en la academia de tu área, aunque parezca así un poco raro cuando vas en la empresa y decís, ¿sabes qué? Me voy a tomar tal semana para ir. Es muy útil, porque a mí muchas veces me ha pasado que lo que requieres para este proyecto es esta tecnología o este método que en tu vida has usado. Aprender de cero puede que metas errores, pero si conoces a alguien que te dé así como 4 o 5 pointers y te diga, esto sí, esto sí, esto no, aquí vete con cuidado, eso te puede ahorrar años de trabajo. Entonces creo que más allá digo, una buena carrera es muy importante, pero creo que es mucho más importante el aprender cómo aprendes y el aprender cómo buscas a gente que sabe para pedirles ayuda. Muy bien, muchas gracias. Entonces, lo mejor también son equipos multidisciplinarios, por lo que dicen. Bueno, Valentina. Sí, bueno, gracias. Ya estoy de acuerdo con todo lo que dijo Mariana. Me gustó mucho cómo lo aterrizas, cómo transparentar un poco que no podemos, bueno, hacerlo explícito, que no podemos saber cada uno de nosotros de todos los conocimientos necesarios para hacer una app que utilice Data Science. Y entonces apoyarse de la comunidad se me hace clave. Pero bueno, creo que salté un poco. Primero la primera pregunta era sobre la licenciatura. Yo creo que, o sea, cuando yo estudié la licenciatura, pues no había estas opciones como ya específicas de Data Science y no conozco muy bien los programas de estudio, pero yo creo que como dice Mariana, estudia lo que estudies. Si tienes tu mente de principiante y vas como reconociendo qué cosas necesitas aprender o a quién vas a preguntarle, te pueden ir guiando para adquirir los conocimientos que necesitas para hacer un proyecto. Yo en particular, así desde mi punto de vista, creo que sería bueno a tener una base muy sólida pero amplia, ¿no? Porque si, ¿qué tal y eliges matemáticas o computación o algo así amplio, como mencionaban tal vez física,
Y, y en el camino te das cuenta que tal vez Data Science no era lo que tú querías o no lo querías usar como el foco principal y entonces tal vez pudieras tomar un rumbo distinto, pero pues depende, ¿no? Como dicen, depende si tú ya llegas desde la prepa y ya tienes un chorro de habilidades en computación, en análisis de datos y en visualización, pues, y sabes que eso es exactamente lo que quieres estudiar, pues tal vez sí convenga estudiar algo más específico. Me parece interesante lo que menciona, o sea, la pregunta sobre especializarse en ciencia de datos también, que haya tal vez en un posgrado. Como que veo que muchas de lo que comentaron antes de que me tocara hablar, mencionan mucho Coursera, Udemy, etcétera. Y a mí me parece que estos cursos en línea, estos MOOC, han ayudado mucho como a hacer accesible estas áreas, ¿no? Porque luego a veces uno como que dimensionas o sobrevaloras quién sabe qué será data science y entonces a lo mejor uno mismo dice, no creo que yo tenga las habilidades para hacer esa carrera o para desempeñarme en la vida profesional o en la industria con data science, pero realmente cuando uno sigue un tutorial, tal vez un curso básico de Machine Learning o así, te puedes dar, como que te lo aterrizan mediante ejemplos y todo esto, entonces puedes decir, bueno, a lo mejor no entendí todo, pero noto que me hace falta aprender más Python y tú vas buscando tus caminos y entonces lo que decía Mariana de apoyarse en la comunidad me parece muy, muy importante, como entrar a estos sitios, no sé, desde Twitter, redes sociales o tal vez plataformas donde puedas comunicarte con gente que te vaya orientando. ¿Y qué más había? Bueno, yo pudiera tal vez recomendar porque en mi trabajo de divulgación de las matemáticas desde CIMAT tenemos mucho contacto con chicos de secundaria, sobre todo, tal vez a veces de bachillerato, entonces a los chicos de secundaria o bachillerato que están interesados en todo esto, pues les recomiendo el que siempre recomendamos, que es Khan Academy, como para fortalecer el aspecto matemático. Y para programar, bueno, está code.org, que es muy, muy básico, tal vez como por si nunca has tenido contacto con las computadoras, programación en bloques, pero después algo más, más que te acerca más a la programación, sería Free Code Camp. Se me hace muy bonito porque es, bueno, muchas plataformas tienen este sistema, ¿no? De que te van enseñando algo y en ese momento puedes probar lo que te acaban de enseñar y ir aprendiendo poco a poco con retroalimentación inmediata y creo que eso te puede abrir mucho tus opciones y sería todo, ¿verdad? Tenemos unas preguntas. La primera es de Melina Noemí, pone: la ciencia de datos se apoya en varias disciplinas, de las más importantes son la comunicación, matemáticas, estadística y programación. Yo he notado que comúnmente en la industria se tiende a pensar que la ciencia de datos es exclusivamente programación y arquitectura de datos, creación y manipulación de sin incluir análisis estadístico. Me gustaría saber si particularmente en sus trabajos la ciencia de datos se aplica de manera integral o se reduce solo a la programación. Entonces ahí no sé quién quiera contestar primero. O sea, si la ciencia de datos se aplica de manera integral o se reduce solo a la programación. Bueno, si gustas, comento algo al respecto. Al menos en la experiencia que he tenido en Datio ha habido ambos casos. Hay algunos casos donde el cliente más bien el problema que tiene es que ya hizo todo su análisis y necesita que esté en el lenguaje que utilizamos normalmente, que es Spark con Python, y más bien la solución que necesita es que lo ayudemos a que un modelo que ya tiene construido lo pasemos.
En ese caso, sí es importante la estadística en el sentido de que podemos ayudar a que alguna parte de su proceso quede un poquito más optimizada, no solamente en el sentido de programación, sino también en el sentido de cómo está escogiendo sus variables, qué está haciendo, etcétera, cómo está llevando a cabo su pipeline estadístico. Por lo general, cuando sí se requiere la ciencia de datos de manera más integral, es cuando nos llegan proyectos de cero, que nos dicen, pues yo quiero crear un recomendador de tal cosa, o quiero hacer un proyecto que me permita clasificar estos dos estados, o quiero hacer un proyecto que me permita hacer grupos de tal cosa. Ahí sí, como se debe de tomar desde un inicio todo el planteamiento del problema, tenemos que usar la ciencia de datos de manera mucho más integral. Gracias. Dulce quería decir algo también. Sí, bueno, yo rápido. En nuestro caso en particular, dentro de la compañía en la que yo trabajo, digamos que rara vez la ciencia de datos se reduce a arquitecturas, a infraestructura y programación, ¿no? O sea, eso es, y yo pienso ahí que tiene que ver un poco con el hecho de que, digamos, es que es difícil, ¿no? O sea, digamos, y eso va un poco de la mano incluso con algo que a veces me peleo mucho, ¿no? Que es como esta definición del científico de datos que es como un poco de programación, un poco de estadística, un poco de matemáticas, ¿no? O sea, eso define al área de ciencia de datos, pero no al científico de datos. Creo que el científico de datos, digamos, y ahí, digamos, dentro de mi compañía, pero también dentro de las áreas en las que, por lo que entiendo, todas ustedes colaboran también, difícilmente es solo programación, ¿no? Normalmente lo que hacemos es entender, como lo explicaba Mariana al principio, entender un problema, entenderlo como en su contexto y todas sus implicaciones. Muchas veces hay apoyos de un experto de área, ¿no? Que muchas veces no necesariamente es y espero que nunca lo sea, ¿no? Más bien un programador sino es justamente pues quien está teniendo estos dolores, ¿no? Y estos problemas y de esta manera pues dimensionamos cuál es la manera en la que se va a resolver, ¿no? Y una vez que se tiene como definido muy bien el problema que se va a resolver, y ahí puede ser, o sea, una persona de marketing, una persona de producto, las mismas charlas que uno puede tener con los clientes, etcétera, ¿no? O sea, una vez que tiene ya un entendimiento del problema, uno ya procede después a plantear una solución. Muchas veces en mi compañía lo que sucede es que las personas técnicas, o sea, de técnicas me incluyo también, o sea, también a nuestro equipo y no necesariamente mi equipo, sino también programadores, como se les llama, o personas incluso más especializadas, ¿no? Como arquitectos. Entonces, ellos tienen una participación desde que escuchamos al ente que esté teniendo este problema, ¿no? El cliente, el área o el servicio que esté fallando, etcétera, ¿no? Y una vez que hay un entendimiento colectivo de este problema, entonces sí nos vamos a plantear una solución entre todos, ¿no? Y creo que ha sido un approach muy rico para poder generar soluciones y que las soluciones no sean solamente reparar cosas, que a lo mejor esto podría entenderse de esa manera y pienso, o sea, me imagino que la pregunta viene de ese lado, ¿no? Como, si me voy a hacer ciencia de datos, solamente voy a estar lidiando con máquinas. La respuesta es, afortunadamente no. Tenemos una participación muy cercana como, digamos, con estos como generadores de caos, ¿no? Que nos dan tanta diversión a la hora de trabajarlos, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que el científico de datos no es alguien que, así, es alguien que tiene formación, ya sea formal o informal dentro de las matemáticas, la estadística y la computación, o sea, que le sabe a todo esto un poco, no necesariamente es especialista en todo esto, pero que además hay un factor humano, ¿no? Y un factor en el que o sea, nosotros como especialistas en lo nuestro, pues también nos permite entender que hay especialistas en otras cosas, ¿no? Y el especialista en el dolor, pues es quien tiene el dolor, ¿no? El que les repito, puede ser el cliente, puede ser algún área en particular dentro de la compañía, etcétera, ¿no? Entonces,
de esta manera, pues podemos trabajar en conjunto para entender entre todos el problema a resolver y también resolverlo entre todos, ¿no? Y creo que este es un approach que en particular en mi compañía ha funcionado, en el que todos entendemos y nos sentamos a pensar y entonces sí definimos un problema, ¿no? Más allá de que solamente sea como alguien entiende el problema, alguien define la solución y alguien ejecuta la solución. Eso es un approach que no, en mi compañía no ha funcionado y yo lo considero este como tendencioso podría ser, o incluso que poco eficiente, ¿no? Porque significaría que una persona es la encargada de entender el problema, la otra persona está encargada de definir la solución y la otra persona está encargada de generar la solución, y en el Inter hubo procesos de documentación muy exhaustivos, ¿no? Y eso en las compañías no siempre hay tiempo, ¿no? De hacer como procesos de documentación muy exhaustivos. Entonces, mejor agarramos un squad, entienden la solución, generan una propuesta, la propuesta se puede rebotar entre muchas personas y entonces se ejecuta esta solución. Entonces, de esta manera, pues la verdad, la vida es mucho más divertida. Hay una pregunta para ti, Dulce, entonces de una vez te la hago. Dice, para Dulce directamente, me gustaría conocer más cómo llegaste a ciencia de datos. Creo que ya lo habías dicho, pero no sé. Y pues yo llegué de esa manera, o sea, como les comentaba hace ratito, ¿no? Yo me encontraba en los últimos semestres de mi carrera, que fue física, y yo estaba muy preocupada porque dije, diablos, o sea, volteé a ver al Instituto de Física y vi que los investigadores pues eran muy jóvenes, ¿no? Tenían alrededor de 40 años, bueno, esa era la media, ¿no? Entonces dije, diablos, o sea, no creo que haya mucha chamba para mí. Y entonces volteo a ver a mi generación y digo, diablos, o sea, este, no sé si va a haber chamba para todos, ¿no? Y yo tenía en ese entonces mi tutor de tesis, que es un tipo brillante que se llama Heinrich Terborg. Él tenía un par de años más grande, era solamente un par de años más grande que yo. Es de estos niños genios que se titularon y se doctoraron así tipo Doggy Hauser. Entonces, y pues por eso, o sea, a pesar de tener una edad tan corta, pues ya podía tener alumnos, ¿no? Para graduarse, ¿no? Entonces, o sea, tenía contacto con él y con sus compañeros de laboratorio en ese entonces, en el laboratorio de física, y yo veía que padecían mucho, ¿no? Con el tema de las becas y que si había beca, si no había beca. Entonces, yo me empecé a cuestionar sobre si esto iba a ser adecuado para, o sea, si yo quería como ser parte de este ecosistema que estaba sufriendo, ¿no? El hecho de que había pocas becas y que había también poco espacio. Entonces dije, pues, no sé, está complicado, ¿no? Entonces en eso fue que me contrata Microsoft, entonces me voy y dije, bueno, pues, a ver, vamos a probar por acá, ¿no? En el sector privado. Entonces, yo como les comentaba, empecé en esta compañía haciendo o participando más bien en proyectos de programación y me frustré mucho también, ¿no? Me frustré porque dije, o sea, está padre trabajar en una compañía así, padre, y haber empezado así como como con el pie derecho, como se diría, pero dije, no, o sea, esto no, o sea, yo dije, no, si tengo que hacer una línea más de código, me aviento a las líneas del metro, no puedo seguir aquí, ¿no? Yo estaba muy frustrada por eso, porque yo sentía que había, y es que así pasa, ¿no? Así pasaba en ese entonces, ¿no? O sea, los proyectos de software, de producción de software para otros clientes de esta compañía, eran proyectos muy largos, ¿no? Entonces, inicialmente habían procesos como de 3 meses en los que un arquitecto, varios arquitectos y varios account managers, etcétera, hacían como toda una definición de la solución y posteriormente entrábamos las personas que ejecutábamos esas soluciones, ¿no? Entonces, yo volteé a ver y dije, diablos, o sea, los arquitectos y las personas que crean estas soluciones, o sea, tienen como 40 años, ¿no? Y dije, o sea, 40, 50 años. Y dije, yo no me puedo esperar tanto para crear soluciones, ¿no? Yo quiero ya, ¿no? O sea, como crear soluciones y crear tecnología. Y entonces, muy a pesar de mis padres, renuncio a esta compañía. Entonces, tardaron como 2 años en perdonarme mis papás. Y entonces o sea, yo estaba muy frustrada, como les comentaba. O sea, yo dije, es que la academia como que no, pero pues tampoco el sector privado es demasiado, o sea, yo me sentía así como Momo, así como los hombres grises de Momo, yo me sentía igual, ¿no? Entonces, además que o sea, por ser mujer, costaba trabajo, la verdad, ¿no? O sea, yo estaba como en ambientes de desarrollo
con hombres que me duplicaban la edad y que estaban acostumbrados a ver hombres, ¿no? Y de repente ven una chavita entrar y se sacaban de onda, ¿no? Y entonces, o sea, aparte de eso, pues costaba trabajo, ¿no? Siendo mujer. Pues pero yo dije, bueno, independientemente de eso, o sea, como que no encontraba yo mi camino, ¿no? Y entonces yo dije, no, o sea, no sé para dónde, ¿no? Y estaba yo muy deprimida y fue así que llegó este artículo a mis manos y dije, no, pues es esto. O sea, yo quiero usar la tecnología, pero también la quiero aplicar. O sea, no me quiero ir a la academia porque yo quiero algo más aplicado, ¿no? Más, ensuciarme más las manos, ¿no? Me gusta mucho investigar y todo eso, pero yo quiero ya ensuciarme las manos. De hecho, mi proyecto de tesis fue un proyecto súper aplicado que me costó trabajo que me lo aceptaran porque me decían, pero es que esto es para un ingeniero, ¿no? Yo decía, no, pero pues es que los físicos también tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Tenemos un país que está lleno de problemas y pues ya quiero resolverlos, ¿no? Entonces, fue así que este artículo que llega a mis manos por ahí del año 2012 pues me cambió la vida, ¿no? Porque dije, es esto, o sea, va para allá, ¿no? Es usar la tecnología, es aplicar la tecnología, pero también la ciencia, ¿no? Para poder tomar muchas mejores decisiones de las que, y como yo les comentaba en este problema en particular de la policía, cómo hubieran podido llegar a tomar soluciones y a mejorar la seguridad de su ciudad si no hubieran tenido esta información, porque la gente no los iba a denunciar, ¿no? Entonces dije, ¿cuántas cosas están ahí encubiertas en la información? Y si la hacemos hablar, podremos tomar muchos mejores rumbos de los que podríamos tomar sin ellos, ¿no? Entonces fue así que yo llegué a la ciencia de datos. Gracias. Hay una pregunta ahora para Libertad. La pregunta es, ¿qué tan necesario es tener conocimientos de infraestructura tecnológica para implementar los modelos? Y es para Libertad. Creo que ahí depende mucho de dónde estemos, porque va a haber algunas empresas donde ya tienen todo un ecosistema, por así decirlo, un sandbox o alguna plataforma que nos permita únicamente introducir nuestro modelo, ya sea en Python, en R o en lo que se maneje en la empresa en particular, y nosotros ya no tenemos que preocuparnos de él porque posteriormente el resto de la conexión va a ser hecho por algunos otros compañeros programadores o se hace de manera automática en la aplicación que tengamos, etcétera. Va a haber otros casos donde más bien se nos va a dar algún template o algún arquetipo en el cual tenemos que poner nuestro modelo en clases o en objetos o etcétera, según vaya siendo necesario, y considerar cómo tiene que ser la conexión, las salidas, las entradas, para que embone en nuestra infraestructura tecnológica. Depende mucho de dónde sea que estemos trabajando y cuál sea el proceso que estemos siguiendo. Depende también de cuál es la etapa del modelo en la que nos toca trabajar. A lo mejor en algunas empresas ciertas etapas se llevan de una forma y otras etapas de otra. Es muy dependiente de cómo se esté dando la forma de trabajo. Gracias. Y ahora hay una pregunta general también que, pues como no ha hablado Mariana, a ver, en base a su experiencia académica y o de industria, ¿recomendarían tomar una maestría en ciencia de datos presencial o en línea? Creo que aquí hay dos cosas. Creo que una línea común que veo en las preguntas anteriores es la diferencia entre un ingeniero de datos y un científico de datos. Muchas veces un ingeniero de datos es el que hace los flujos de datos, son súper valiosísimos. A veces la gente no sabe que necesitas un ingeniero de datos. Muchas veces un simple ingeniero de datos y una herramienta de visualización, Tableau, RowGraphs, lo que sea, ya la libraste, no necesitas más. Y creo que por eso sí es muy importante venir de ciencias de la computación y tener un dominio de la infraestructura y de la parte más técnica, ¿no? Ciencia de datos tiende a tener un enfoque un poco más diferente y ahí sí muchas veces lo que se necesita es pues un poco de esta habilidad de ir a hablar con la gente, entender el problema, una estadística muy sólida. Pero como es un área tan nueva, estamos igual que hace 15 años todo el mundo quería programadores Java, ahora todo el mundo quiere científicos de datos y a veces no necesitas un programador Java. Y a veces no necesitas un científico de datos.
presencial o en línea, ahí sí creo que depende muchísimo de tu método de aprendizaje. Yo tengo amigos que en una clase se quieren leer en un libro. Pues no podemos dibujar y hay gente que aprende muy bien en el salón. Si eres de los que aprende mejor del libro, sí, párate en los meetups y en las reuniones, eso sí es importante. Hay un problema con Mariana. Comunicación con ella. No sé, Valentina, ¿quieres añadir algo? Bueno, depende de sobre la misma pregunta, si ya eres ingeniero en computación, pues depende de tus opciones, ¿no? Si tal vez por el momento estás como ya trabajando en la industria, pues tal vez sí se te adapte mucho más a hacer estos cursos en línea, pero si a lo mejor tienes la oportunidad de tener una beca o es lo que buscas, pues entonces te convendría más presencial. Yo siempre digo que es como ir tomando las oportunidades que se te van presentando y depende de tu entorno. Yo siento que justo ahora como en este momento hay programas en línea, o sea, como no presenciales, muy, muy buenos, en el sentido de que son efectivos, ¿no? Porque te llevan a que aprendas y a que te ensucies las manos en lo que tú quieres hacer. Pero, pues obviamente también te convendría, o sea, las dos cosas son buenas, ¿no? Es lo que yo diría. Gracias. Mariana, ¿quieres terminar lo que estabas diciendo? Nos quedan 2 minutos todavía. Sí, ¿dónde se cortó? Perdón, es que aquí la red es emocionante. Pues se oyó bastante mal todo lo que estabas diciendo. Ni modo, yo sí diría que depende mucho del estilo de aprendizaje y eso es algo que depende de conocerte a ti mismo. Hay gente que aprende muy bien de libros, hay gente que aprende muy bien en los cursos en línea, hay gente que entiende la teoría y la práctica les trivial, hay gente que necesita entender la práctica y ya la teoría está fácil. Y en eso tiene mucho que ver tanto qué profesores eliges, si escoges algo en línea o algo presencial. Creo que sí, como la comunidad es muy importante, si tú eres de los que aprende en línea, es una decisión totalmente válida, pero ve y párate a los meetups, ve y párate en los congresos, para que conozcas todo esto que está alrededor, que muchas es donde están los avances y donde están las ofertas de trabajo, que creo que es lo que le interesa mucho a la gente joven. Y a la no tan joven, todos tenemos que comer. Pero sí, creo que depende mucho de tu estilo de aprendizaje. Yo incluso conozco a varias personas que dicen que lo que les sirvió más de la maestría fue que conocieron a la persona que los contrató, entonces... Y pues otra cosa importante es que si uno es parte de una comunidad, eso es, pues uno espera recibir y si tu comunidad no te da nada, algo está muy grave, pero también tienes que dar. Entonces sí hay que pensar en cómo le vas a regresar a la comunidad. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya no hay más preguntas y pues realmente ya se acabó el tiempo. Entonces les agradezco a todos los que están a través de Facebook oyéndonos y a todas las panelistas que estuvieron aquí y vuelvo a agradecer a las organizadoras de este evento. Entonces, esto continúa a las 3 de la tarde. No sé si Ivette o Leticia, ¿quieres decir algo? Y bueno, pues Sí, nada más nosotros les decimos adiós. Muchas gracias a todos por su participación. Entonces, en el programa tenemos señalado el proceso para comida y como comentaba la profesora, regresamos a las
3 de la tarde, de hora centro de México, con el minicurso El valor de la visualización que va a impartir la doctora Claudia Esteves Jaramillo. Muchas gracias y los esperamos. Gracias. Gracias. Gracias, saludos. Adiós.